Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. ¿Sí están escuchando? Sí, Hola. señora, había dejado el micrófono encendido. Estaba desayunando. Bueno, le repito si ya me pueden escuchar mejor. La metodología de hoy es de repaso de las clases para el examen. Entonces, primero, las preguntas que tengan de la clase, lo que hayan olvidado o tengan dificultad. Y segundo, la segunda parte de hoy, entonces, repasar las guías que tenemos. Entonces, estoy diciéndoles que comenzamos con las clases. En la pantalla les estoy compartiendo todo lo que es las vías metabólicas. Entonces, mientras se pierden el miedo escénico que siempre le da a uno hablar, así no lo estén viendo, yo les voy a ir repasando un poquito. El que tiene micrófono, abre el micrófono y me pregunta, y el que no, me escribe por el chat. De la que vimos en la semana pasada y que entra en el parcial fueron las vías metabólicas, ¿sí? Y en esas vías metabólicas íbamos a estudiar principalmente las vías de glucólisis, glucogénesis, vía de las pentosas, que no la alcanzamos a ver, queda para el próximo parcial, gluconeogénesis y glucogenólisis. En lugar de vía de las pentosas, vimos el ciclo de Krebs. El sábado o el domingo, no recuerdo qué día, les envié la guía del ciclo de Krebs para que la completaran. Con los carbohidratos, la estructura de los carbohidratos ya lo habían visto, y también entran un par de preguntas sobre estructura y digestión de carbohidratos y sobre metabolismo general. Entonces, ¿qué vías hemos visto? Glucólisis, gluconeogénesis, glucogénesis, glucogenólisis, ciclo de Krebs, que entra aquí en la ruta de interconversión de los azúcares, y dejamos para la próxima semana, el jueves, vamos a ver ruta de las pentosas. Bueno, entonces, con esa diapositiva yo creo que puedo ayudarles bastante. Perdón un momentico, creo que alguien... No. Si alguien me está chateando, claro. Sí, está preguntando Catherine que si cuando pregunta por energía decimos solo la producción directa o también la directa. Entonces, depende de la pregunta, Catherine. Si habla de la palabra neta, quiere decir toda la energía que se produce en la vía o que se gasta en la vía. O sea, toda la que se produce después de restar la inversión. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos aquí. En la diapositiva quería mostrarles esto de lo que hemos visto y todo lo que han aprendido, a pesar de que no parece. Nuestra digestión, nuestra ingesta incluye carbohidratos, proteínas y grasas. En los carbohidratos la digestión comienza en la boca. Allí hay unas enzimas, principalmente enzimas que degradan los carbohidratos, como la amilasa salival, y que degradan lípidos como la lipasa salival. Aunque el tiempo en que permanecen los lípidos o la comida en la boca en general, la acción de la lipasa salival es muy poca, lo mismo que la acción de la amilasa salival es muy poca, pero de todas maneras son enzimas que existen. Todos los carbohidratos, todas las proteínas, todos los lípidos, ojo con esto, se degradan hasta sus unidades básicas. Carbohidratos van a glucosa, fructosa, fructosa se convierte en glucosa, proteínas van a aminoácidos, eso se llaman unidades básicas.
y las grasas van hasta ácidos grasos. Esto está ocurriendo ¿dónde? En el tracto digestivo. Esto es lo que se llama digestión, ¿sí? Digestión. Y entonces cada una de las moléculas que se obtienen por la digestión van y son absorbidas. Digamos que esta línea que está aquí es la pared del intestino, y son absorbidas y pasan al torrente sanguíneo y van a las células. Esto se llama digestión, ¿sí? Digestión. En la digestión de los carbohidratos, pues actúan algunas enzimas, ya les dije, a las amilasas, en las proteínas, las proteasas, entre ellos las quimiotripsina, la tripsina. Estos en el estómago, esto en boca e intestino, las grasas boca e intestino principalmente, ¿sí? Y se llaman lipasas. Entonces entramos a través del intestino con sus transportadores. La glucosa tiene un transportador intestinal, los aminoácidos tienen sus propios transportadores, y los lípidos entran sin transportadores porque son lípidos y se pueden fluir a través de las membranas, pero sí necesitan, por ejemplo, los ácidos biliares para emulsificarse, y esas micelas son las que se pegan a las membranas para entrar. Hasta ahí tenemos digestión, ¿sí? Hasta ahí tenemos digestión. Circulación, y entran a la célula. Y en la célula, ojo con esto, en la célula, lo que ocurre en la célula, todas esas reacciones que están viendo aquí, se llama metabolismo intermediario, ¿sí? Puede ocurrir en citosol, puede ocurrir en adipocitos, pero en las vesículas que guardan las grasas, puede ocurrir en mitocondria. Todo lo que ocurre dentro de la célula se llama metabolismo intermediario. Y entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda? Metabolismo intermediario. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto y qué es lo que vamos a preguntar? Dejamos de un lado un poco las proteínas y las grasas y nos dedicamos al metabolismo de la glucosa, ¿sí? Metabolismo de la glucosa. Entonces vimos metabolismo de la glucosa y vimos qué pasa con lo que produce la glucosa en el ciclo de Krebs. Hasta ahí vamos. Sin embargo, no se pueden olvidar las otras vías porque el metabolismo es interrelacionado y lo que le pase a una vía, pues modifica las otras vías. Entonces, metabolismo de la glucosa. La glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno o la glucosa se puede quemar. La glucosa se puede quemar en la glucólisis. Entonces, vamos a hacer glucosa, quemar glucosa, ¿cierto? Glucólisis, y eso va hasta piruvato. Ojo, glucólisis va hasta piruvato, que no se les olvide eso, piruvato. El destino del piruvato depende de si hay oxígeno o no hay oxígeno. Entonces, el piruvato con oxígeno entra a acetil-CoA y el piruvato sin oxígeno produce lactato. Obvio, aquí hay enzimas. En cada uno de estos pasos hay enzimas que hacen esos pasos, ¿sí? Entonces, glucosa a piruvato se llama glucólisis. Glucosa a piruvato se llama glucólisis. El piruvato va a lactato. Si hay poco oxígeno, normalmente piruvato va a lactato, o sea, tenemos una producción diaria de lactato porque hay contracción muscular y siempre, aunque tenemos oxígeno, siempre la velocidad con que se contrae el músculo siempre va a producir un poco de lactato. El problema es cuando se produce mucho lactato. Y piruvato entra a acetil-CoA. Piruvato a lactato se llama lactato deshidrogenasa y piruvato a acetil-CoA se llama piruvato deshidrogenasa. Y de los casos que les puse en las guías es sobre estas enzimas. También dijimos que el piruvato no puede entrar a la mitocondria y el ciclo de Krebs está en la mitocondria, entonces que el piruvato tiene que ser transportado
y ese transporte de piruvato, hay una enzima que se llama la piruvato deshidrogenasa que descarboxila y lo convierte hasta acetil-CoA en la mitocondria. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo que hemos visto: glucólisis, piruvato acetil-CoA y ciclo de Krebs. 2 unidades de carbono, la recibe una unidad de 4 carbonos y empieza el ciclo y se van perdiendo CO2 alrededor del ciclo. ¿Sí? Las 2 unidades que entran, se pierden 2 carbonos, o sea, se pierde la misma cantidad de carbonos que entran, se pierden. Y aquí se produce energía: 3 NADH, un FADH y un GTP. Me devuelvo: glucosa a glucólisis, glucosa a piruvato, glucólisis. ¿Qué se produce? Primero tenemos que gastar ATP, ¿sí? Gastamos un ATP para producir glucosa 6-fosfato, gastamos otro ATP para producir fructosa 1,6, gastamos 2, ¿sí? Y aquí se producen 10 en total, pero como gastamos 2, que era la pregunta que hacía, la pregunta que estaba haciéndome Catherine en el chat, ¿cierto? Es cuál es la producción neta de todo esto. Aquí gastamos 2 en estos 2 pasos, producimos 10, pero entonces hay que restarle lo que gastamos y terminamos produciendo neto 8 ATP. 8 ATP. ¿Sí? ¿Cuántos piruvatos quedaron aquí? 2. Entonces, ¿cuántos acetil aquí? 2. Por cada acetil que entra al ciclo se producen 12 ATP. Oigan, 3 NADH, un FADH, un GTP. ¿Cuánto da eso? 3 NADH por 3 da 9, un FADH que vale 2 da 11 y un GTP que vale 1 da 12. Entonces, ¿cuántos ATP por cada piruvato que entra? 12. Cada piruvato se convierte en acetil, por cada acetil 12 ATP, son 2 piruvatos, 24. Y llevábamos 8. Pero aquí, recuerdan ustedes que la piruvato deshidrogenasa se descarboxila, ¿sí? La piruvato deshidrogenasa descarboxila el piruvato y produce un NADH. Entonces, ahí están las cuentas. Eso es lo que hemos visto. Muy bien. ¿Qué pasa si no tenemos glucosa? Ahorita tenemos glucosa porque acabamos de desayunar. Espero que ustedes hayan desayunado, cualquier cosita. Recuerden siempre no sentarse o no ir a una clase sin haber comido algo. Porque nosotros necesitamos glucosa, nuestro cerebro necesita glucosa para pensar. Y si estamos en ayunas, difícilmente podemos concentrar. Bueno, entonces, ¿qué pasa si no, cuando tenemos glucosa? Olvidé esto, es muy importante. ¿Sí? La glucosa, para entrar a la célula, necesita un transportador, se llama el GLUT, transportador de glucosa. Permítame que alguien está aquí en el chat. Doctora, está entrecordado el audio. No sé, tal vez ahí mejoró. Tal vez esté hablando muy rápido. Bueno, voy a tratar de hablar más despacio para que no se me corte el audio. Hoy vamos a tener muchos problemas con audio y con video. Yo por eso apago la cámara para que sea más fluido, porque hoy se conectan todos los niños de los colegios a sus clases. Yo aquí en mi casa, por ejemplo, tengo mi sobrino, en este momento está conectado. Mi hijo se va a conectar en unas media hora, entonces eso le va a restar velocidad al internet que yo tengo, ¿cierto? Mi hijo se va a conectar a la universidad y después vamos a tener pues problemas con eso, pero vamos a ver cómo lo solucionamos. Chicos, entonces, estamos aquí
repasando, ¿sí? Repasando. Entonces, hablábamos del transportador. Ese transportador se llama glucosa transporter, ¿cierto? Y ese transportador es movilizado, por decirlo así, activado por la insulina. La insulina tiene su receptor, el receptor está conectado al transportador de glucosa. Me acerco más aquí al micrófono. Está conectado al transportador de glucosa y lo activa. Entonces, cuando tenemos muchos carbohidratos, como es el caso de una ingesta, el desayuno, se libera insulina del páncreas y la insulina activa el transportador y la glucosa entra. O sea que la entrada de glucosa a las células depende de la insulina. Listo. Entonces ahora tenemos mucha glucosa. Parte de esa glucosa se tiene que quemar porque necesitamos energía para todo. Siempre va a haber la ruta de la glucólisis activada. Pero como tenemos mucha, entonces la vamos a almacenar. Y la vamos a almacenar como glucógeno. La síntesis de glucógeno se llama glucogenogénesis. Glucógenogénesis. ¿Sí? Síntesis de glucógeno para almacenarlo. ¿Para qué lo vamos a almacenar? A las 10 de la mañana ya vamos a tener hambre. Entonces, y si no tenemos nada que comer por ahí, pues necesitamos degradar ese glucógeno hasta glucosa. Glucogenogénesis. Y la degradación del glucógeno a glucosa, cuando necesitamos, entonces se llama glucogenólisis. Lisis siempre va a significar partir. Glucogenólisis. Síntesis, degradación. Síntesis, degradación. Ok. Cuando necesitamos glucosa, degradamos glucógeno, pero también hacemos glucosa, la hacemos de nuevo se llama, hacer glucosa de nuevo y se llama glucogénesis, hacer nueva glucosa. ¿Y de dónde partimos? Partimos de el piruvato, pero no nos devolvemos exactamente. El piruvato se carboxila y se convierte en oxaloacetato, y el oxaloacetato, ¿lo ven aquí? Piruvato, no nos devolvemos, no nos podemos devolver. Esta vida es irreversible. El piruvato se carboxila, se convierte en oxaloacetato, y el oxaloacetato afosfonó el piruvato, y ahí sí nos podemos devolver, ¿sí? Ahí sí nos podemos devolver. Y hacemos glucosa. Quiero que tengan en cuenta este paso. Vuelvo y repito. Necesitamos glucosa. ¿De dónde vamos a empezar? De piruvato. Ahora me devuelvo a ver de dónde sacamos piruvato. Entonces, ¿de dónde vamos a empezar? De piruvato. El piruvato se carboxila, se convierte en oxaloacetato y afosfonó el piruvato y nos devolvemos y convertimos glucosa 6-fosfato, ¿sí? Que podemos quemar si la necesitamos, o que el hígado la libera como glucosa para mandarla al músculo, ¿sí? Para mandarla al cerebro, para mandarla a los otros tejidos. ¿Qué enzima hace eso? Glucosa 6-fosfatasa. No pierdan de vista, o siempre recuerden ese nombre, glucosa 6-fosfatasa. ¿Quién tiene glucosa 6-fosfatasa? El hígado, ¿sí? Hígado y riñón, pero por la importancia del hígado es mucho más abundante en hígado que el riñón, y es el hígado entonces el que le va a proveer glucosa a todos los tejidos que lo necesitan. Entonces hicimos glucólisis de glucosa piruvato, glucogénesis de piruvato oxaloacetato a glucosa, glucogenogénesis de glucosa a glucógeno y glucogenólisis de glucógeno a glucosa. ¿Hasta ahí qué preguntas tienen? Preguntas.
Bueno, hay una pregunta en el chat que dice, yo tengo dudas, perdóname un segundito. Ricardo Augusto dice, yo tengo dudas sobre las enfermedades del ciclo de Krebs. Ya voy para allá y te la resuelvo, Ricardo. Pregunta sobre las 4 vías que acabo de repasar, glucólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis, glucogenólisis. Buenos días, doctora. Dime. Yo tengo una duda acerca en la gluconeogénesis. Es que, pues para poder formar la glucosa, ella debe pasar por el ciclo de Krebs, o solamente entraría por de piruvato, oxalacetato, Okay. y de ahí formaría. Siempre va a ser así, piruvato se carboxila hasta oxalacetato y se regresa. El oxalacetato, ¿quién lo genera? Pues el ciclo de Krebs, ¿sí? El oxalacetato siempre lo genera el ciclo de Krebs. ¿Y de dónde sacamos, primero, de dónde sacamos piruvato? Piruvato puede venir de la degradación de los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, la alanina, ¿recuerdan que hay un ciclo que se llama la alanina? La alanina se desamina, le quitamos el grupo amino y ya da piruvato. Hay otros aminoácidos que entran aquí al ciclo de Krebs, el esqueleto carbonado, y producen oxaloacetato. De tal manera que nosotros podemos producir glucosa a partir de los aminoácidos. Y por eso los pacientes diabéticos tipo 1 se autoconsumen, consumen sus proteínas. ¿Y por qué consumen sus proteínas? Para que el esqueleto carbonado produzca oxaloacetato y puedan hacer glucosa. ¿De dónde más viene piruvato? Pues el piruvato viene del glicerol, perdón. El glicerol, miren. Glicerol también puede producir dihidroxicetona fosfato, que la convertimos hasta piruvato, o se unen los dihidroxicetona y van derecho a fructosa. Así que no es que la glucosa la vamos a hacer porque quemamos glucosa y volvemos a piruvato. La glucosa la hacemos de piruvato oxaloacetato, pero al piruvato le proveen, el piruvato lo proveen otros compuestos. Estaba pensando cuál era la diapositiva donde estaba. Aquí, miran, ¿sí? Proveedores. ¿Quién provee piruvato? ¿Sí? Aminoácidos, lactato produce piruvato. Recuerden el ciclo de Cori. El ciclo de Cori es que el músculo produce lactato y el lactato se lo manda al, perdón, el lactato se lo manda al hígado y el hígado a partir del piruvato pues hace su glucosa, piruvato, pero siempre es piruvato oxalacetato. Miren, el ácido propiónico, glicerol puede ser, en los aminoácidos, aquí está el glicerol, otros azúcares proveyendo siempre, todo lo que nosotros a lo que podemos recurrir para hacer azúcar, para hacer glucosa, porque, insisto siempre, necesitamos glucosa. ¿Te quedó claro? Sí, doctora. Y doctora, otra pregunta. Como hay aminoácidos que entran por el ciclo de Krebs, entonces todos los intermediarios del ciclo de Krebs se puede decir que son gluconeogénicos. Correcto, correcto, perfecto. Todos los intermediarios del ciclo de Krebs son gluconeogénicos, porque todos los intermediarios del ciclo de Krebs llegan hasta oxaloacetato. ¿Sí? No, doctora. Listo, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, ya vimos en general, esta diapositiva me encanta por eso, porque me da el panorama completo. Entonces, ahora para responder la pregunta del ciclo de Krebs, ¿cierto? No le queda claro las enfermedades del ciclo de Krebs, dice nuestro compañero. Me tomo un poquito de agua porque he hablado mucho. Bueno, entonces vamos a buscar aquí el ciclo de Krebs y vamos a tratar de entender las enfermedades y la gravedad que pueden tener las enfermedades del ciclo de Krebs. ¿Por qué digo de la gravedad de las enfermedades del ciclo de Krebs? Porque el ciclo de Krebs produce mucha energía. Aquí lo tengo. Ese ciclo, el ciclo de Cori, bueno. No sé de dónde saqué el ciclo de Krebs la otra vez. Ok.
ya recuerdo, lo tengo en otras diapositivas. Que se llaman vías de interconversión, y allí es donde tengo el ciclo de Krebs. Realmente enfermedades del ciclo de Krebs como tal pues no se conocen porque la mayoría son letales. Las deficiencias de las enzimas del ciclo de Krebs, bueno, las deficiencias de las enzimas del ciclo de Krebs son letales, pero sí hay una, que fue una de las que les puse en los casos. Me voy a volver aquí, no tengo el ciclo de Krebs a la mano, pero aquí me puedo volver sobre esta diapositiva. Son letales porque no se produce suficiente energía. Aquí puede ser, ¿sí? Resulta, ¿cierto?, que el piruvato se tiene que descarboxilar. Piruvato son 3 carbonos y el acetil son 2 carbonos. Entonces él se descarboxila para producir acetil-CoA, y esa enzima se llama la piruvato deshidrogenasa. Piruvato deshidrogenasa es uno de los casos que vamos a ver en las guías. Entonces, si no hay piruvato deshidrogenasa, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Sí? Hay un bloqueo aquí donde yo tengo el cursor. Entonces, por ejemplo, no va a poder haber ciclo de Krebs, ¿cierto?, ni producción de energía a partir de carbohidratos. Sin embargo, por eso es menos leve esta enfermedad. Sin embargo, va a poder haber ciclo de Krebs a partir de las grasas. Entonces, estos individuos, por ejemplo, con deficiencia de la piruvato deshidrogenasa, tienen hígado graso. ¿Por qué? Porque todos los lípidos se acumulan en el hígado para poder producir la energía. Ahora yo te pregunto, el piruvato pasa a isocitrato cuando entra el acetil-CoA, y después isocitrato deshidrogenasa, que sería aquí isocitrato para poder producir isocitrato. Le pregunto a quien me hace la pregunta de que no ha podido entender muy claro qué pasa con las enfermedades del ciclo de Krebs. Y yo le digo, normalmente son muy escasas las enfermedades del ciclo de Krebs porque son letales. Entonces los individuos difícilmente progresan, ¿sí? Se mantienen en útero porque la madre proporciona la energía, pero una vez vivos, o sea, nacidos vivos, rápidamente se deterioran y mueren. Entonces, ¿por qué? Porque si hay un bloqueo en cualquiera de estas enzimas del ciclo de Krebs, pues la producción de energía es muy baja. ¿Quedó claro? Alguien preguntaba sobre... A ver, aquí Ricardo, ¿te quedó claro sobre las enfermedades del ciclo de Krebs? Ricardo. Bueno, es posible que Ricardo se haya salido, no sé. Y me pregunta María Camila, doctora, ¿entonces los GLUT son específicos para cada músculo? No, María Camila, los GLUT son específicos para cada tejido, no para cada músculo. O sea, hay un GLUT para músculo, hay un GLUT para intestino, el GLUT de músculo, el GLUT 4, el GLUT de intestino, el GLUT 5. Lo que hay es un GLUT para cada tejido, no para cada músculo. La glucosa producida a partir de piruvato en gluconeogénesis tiene un mayor aporte energético, como el caso de la producida por... a ver, Jaime,
Dice, la glucosa producida a partir de piruvato en glucógenes tiene un mayor aporte energético. La glucosa producida a partir de piruvato no aporta energía. La gluconeogénesis gasta energía. ¿Sí? Gasta, no aporta energía. Gasta energía. Hacer glucosa es costoso. Venga de donde venga. Si viene de pronto de glicerol, hay que fosforilarlo, porque el glicerol no está fosforilado, hay que producir gliceraldehído fosfato y hay que fosforilarlo, entonces se gasta energía. Si viene de los acetato, hay que fosforilarlo, entonces se gasta energía. Gastar. Gluconeogénesis es gastar energía para hacer glucosa. Dice Ricardo, en anaerobiosis el lactato vuelve a piruvato y luego entra a gluconeogénesis. Sí, en anaerobiosis el lactato se convierte en piruvato. El lactato que produce músculo se va al hígado y se convierte a piruvato. El lactato que produce el hígado se convierte a piruvato y luego entra a gluconeogénesis. Sí, claro, el piruvato va a entrar a gluconeogénesis, pero se convierte primero a oxaloacetato. Mariana dice, hiperamonemias. Las hiperamonemias sería una enfermedad, sí, Mariana. Las hiperamonemias van ligadas a enfermedades de efectos del ciclo de Krebs o enfermedades de efectos del metabolismo de los aminoácidos. Ahí se producen hiperamonemias. ¿Qué son las hiperamonemias? El aumento del amonio que viene de los aminoácidos. Los aminoácidos se desaminan, dejan su esqueleto carbonado para producir glucosa, pero el grupo amino hay que eliminarlo y se convierte en amonio. El amonio tiene que ser eliminado a través del ciclo de la urea, que no hemos visto, pero como se produce muchísimo, entonces se producen las hiperamonemias. El problema de las hiperamonemias es que producen letargia porque deprimen el sistema nervioso central. Doctora, ¿me podría recordar cuándo una enzima es regulable? Las enzimas regulables, normalmente en las vías que hemos visto, las enzimas regulables son las quinasas. ¿Recuerdan la diferencia entre quinasa y fosforilasa? Las quinasas utilizan ATP para fosforilar y las fosforilasas no utilizan ATP. ¿Sí? Y normalmente las enzimas regulables son las enzimas la primera enzima en las vías o las enzimas que producen o gastan energía. Esas son las regulables. ¿Quiénes las regulan? Se regulan por sustrato, se regulan por carga energética o se regulan por hormonas. Dice Ginette, en el caso de las lanzaderas, cuando es con ATP utilizamos glicerol 3-fosfato o glicerol dihidracetona. Es que el taller parece con el último nombre, ¿es lo mismo? Sí, no es exactamente lo mismo, pero se refiere que el glicerol 3-fosfato se convierte en glicerol dihidroxiacetona. Sí, es lo mismo, Ginette. Ok, chicos, ¿algo más? Bueno, entonces vamos a la parte de las guías, porque son 7:42. ¿Alguna otra pregunta? Ok, aquí hay otra. No hay más, entonces nos vamos a mirar las guías rápidamente. Hay una guía que tengo que corregir porque seguramente el computador me la corrigió. Es la guía de glucogenogénesis. No sé si la tienen ahí, si no la tienen ahí, apunten en la página 3 de esa guía, en el caso no sé, aquí.
Bueno, primero debo preguntarles si están viendo la pantalla del Word. A ver, en este instante, ya lo pongo. En este instante estoy mostrando la guía de glucogenogénesis, o sea, síntesis de glucógeno. En la página 3 de esa guía, en el caso, dice paciente masculino de 3 años de edad con múltiple entrada al hospital desde el primer mes de vida por bronquiolitis, actividad disminuida, En el último renglón, lo señalé en amarillo para que lo pudieran ver, dice, la biopsia hepática revela hepatocitos con citoplasma y estructura de colágeno. Colágeno no, por favor, no estamos hablando de colágeno, es glucógeno. Para que lo corrijan, ¿sí? Glucógeno normal y aumentado, y les faltaba esta palabra aumentada, ¿sí? Listo. Entonces me quedo con la guía de la otra. La de glucólisis. Vamos a comenzar. Dios mío. Las habilidades manuales, sí. Muy bien. Entonces, en la guía de glucólisis, déjenme ver si hay otra. En la guía de glucólisis hay unas preguntas. El objetivo puede ser repasar la glucólisis, y hay unas preguntas. Por ejemplo, el papel de Luis Pasteur, eso se las dejo para que lo respondan. El papel de Gustav Emder, así se llama en algunos libros. Glucólisis les dan el nombre, a glucólisis les da el nombre de su descubridor, ¿cierto? O el que la precisó más, porque Luis Pasteur, a través del proceso de fermentación, ayudó a la construcción y a la dilucidación de la vida. Emder Meyerhoff. Ya les había dicho esta pregunta, usted me la contestaron. ¿Cómo se denomina en presencia de oxígeno y cómo en ausencia de oxígeno? ¿Sí? Lo hemos visto a través de las clases. Entonces estoy aquí esperando que ustedes me pregunten sobre la guía de glucólisis. Pregunten. ¿Se quedaron dormidos? Por supuesto. Doctora, ¿cuál fue la pregunta? Es que se me entrecortó. ¿Qué dudas tienen sobre las guías y las preguntas que hay en las guías? ¿No las han leído? Profe, la de ciclo de Krebs no la he mirado. Bueno, estamos está bien, esas se las mandé apenas, yo creo que ayer, no estoy muy segura. Si no se las mandé ayer, se las mandé el sábado, pero todavía no han tenido tiempo, pero hay que leerlas. ¿Y las otras? Bueno, chicos. Doctora, Cuéntenme. ¿quién va primero? Las damas, por supuesto. Ah, bueno. Gracias. Doctora, una pregunta. Si preguntaras por energía obtenida por glucólisis anaerobia, ¿se contarían los 2 ATPs más los NAD oxidados o solo serían los 2 NAD oxidados? Si hay anaerobiosis, no se puede transformar los NADH en ATP.
Ok. O sea, solo lo que se produce en la vía en forma directa de ATP. No se podría contar los NADH. Listo, doctora, gracias. Chicos, Doctora, en cuanto al proceso que ocurre, pues sin oxígeno va a ser la fermentación, ¿no? Es que me queda la duda ahí. sí, lo que pasa es que yo les había explicado a ustedes que realmente Louis Pasteur, a propósito, fue el descubridor de la fermentación, pero él trabajaba con bacterias y con microorganismos. Nosotros, la glucólisis se llama fermentación cuando no hay oxígeno. ¿Sí? ¿Quiénes hacen fermentación? Pues las bacterias y los microorganismos. Nosotros no fermentamos, nuestra glucólisis no es fermentativa porque no lleva a la producción de alcohol. ¿Sí? Aunque la glucólisis en mucho tiempo se llamó fermentación, eso se dejó porque ya se demostró que nosotros no hacemos alcohol. Nuestra glucólisis va hasta piruvato y piruvato a lactato cuando no hay oxígeno. Pero en los microbios, en las levaduras, en las bacterias, ellos sí pueden hacer etanol. ¿Sí? Entonces se dejó el nombre de fermentación alcohólica para la glucólisis en los animales que lo pueden hacer, nosotros no. A ver, yo les recomiendo, como se tienen como dudas, yo les recomiendo para el examen de esas guías que se lean los casos. Recuerden que a mí me interesa mucho que ustedes apliquen la bioquímica, ustedes van a ser médicos. Entonces todo lo que tenemos que aprender aquí tiene que ser aplicado. Y una manera de desarrollar pensamiento crítico y volverse un buen médico es estudiar los casitos. Estos casos puestos aquí son casos muy sencillos, reducidos al mínimo para que no nos confundamos con otros síntomas y otras cosas. Reducidos al mínimo solo para el aprendizaje de la vía. ¿Sí? Doctora, lo que pasa es que yo tengo una duda con un caso de eso, en el de el caso 2 de la glucogenólisis. Lo que pasa es que ¿será que lo podemos realizar con usted ahorita por este medio? Guía glucogenogénesis y glucogenólisis. Aquí la tengo ya puesta. Caso 1. El caso de abajo, porque los dos se llaman caso 1. Ah, sí, cambiémoslo de una vez. Caso 2, ok. Paciente masculino de 3 años de edad, es el que acabamos de corregir, ¿no? Paciente masculino de 3 años de edad con múltiples entradas al hospital desde el primer mes de vida por bronquiolitis, actividad disminuida, actividad muscular, ¿cierto? Irritabilidad. El examen físico reveló hepatomegalia, las pruebas de laboratorio indican transaminasas elevadas, hiperlipidemia, triglicéridos de 338 es una hiperlipidemia, porque los triglicéridos deben ser menor de 150, ¿sí? Casi que los tiene duplicado, un poquito más. Y el lactato, aquí está en milimoles, pero pasado el lactato a miligramos por decilitro, eso te está dando... Esto te está dando como 60 y un poquito más de 60 decilitro. Un poquito más de 60 miligramos por decilitro. Y lo normal es hasta 15, más o menos 15, ¿sí? Entonces, fíjense que está de 15 a 60 y pico, está muy alto. El paciente desarrolla hipoglicemias después de 3 o 4 horas de ayuno, lo que yo siempre le digo. A las 6 desayunamos, a las 7, 8, 9, 10 más o menos vamos a estar entrando en hipoglicemia. Y lo mismo le pasa a este chiquito. Entra en hipoglicemia. Si la mamá lo deja sin alimentos 3 horas, él entra en hipoglicemia. No responde con aumento de glucosa tras inyecciones de glucagón. En algún momento olvidé en la vía
que hablé de la insulina, pero no hablé del glucagón, ¿cierto? La insulina ayuda a guardar glucosa, pero el glucagón, que también lo produce el páncreas, el glucagón lo que ayuda es a movilizar glucosa, ayuda a movilizar la glucosa a partir del glucógeno, activa las enzimas que degradan glucógeno para liberar glucosa. Entonces, al niño le pusieron una inyección de glucagón para controlar su hipoglicemia, pero no respondió, ¿sí? Y en la biopsia hepática revela los hepatocitos con citoplasmas, estructura de glucógeno normal. Esto es un indicativo de algo muy importante. El glucógeno está normal, ¿sí? Pero está aumentado. Esos depósitos están aumentados y posiblemente eso es lo que muestra por qué el niño tiene hepatomegalia. ¿Qué es lo que no entendiste? Doctora, pues yo no entendí concretamente es por qué se produce la hiperlipidemia. Ok, cuando estábamos en la guía, aquí, ahora están viendo la del PowerPoint, ¿sí? Sí, doctora. Ok, cuando estábamos en la guía les decíamos, el chiquito tiene un problema, ¿cierto? Y no está haciendo alguna de estas vías. Entonces, fíjense, él no puede producir glucosa, porque ahí está demostrado, no puede producir glucosa porque tiene hipoglicemia. Aunque no nos dan los datos de la hipoglicemia, nos dice a las 3 horas, a las 4 horas, en una hipoglicemia severa, ¿cierto? O sea, no puede tener glucosa. Entonces, ¿de dónde va a sacar glucosa el chiquito? Si además el depósito de glucógeno no lo puede usar. ¿Por qué sé que no lo puede usar? Porque ahí está en el hepatocito, está normal y está aumentado. ¿Desde dónde saca el glucosa? Miren, triglicéridos, ¿sí? Y él va a acumular grasas para poder hacer glucosa. La degrada las grasas, llega hasta acetil-CoA, el acetil entra al ciclo de Krebs y produce el oxaloacetato que necesitamos, para que se convierta hasta fosfenolpiruvato y hacer su glucosa. Por eso él tiene esa hipertrigliceridemia. Son sus depósitos y su forma de obtener energía. Pero la hipoglicemia se refiere a la cantidad de glucosa que tiene en sangre. Y él no tiene glucosa. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, doctora. Ya, muchas gracias. Bueno, esto Doctora, era de acá de... En ese caso, entonces ahí podríamos decir que la enzima se ve afectada, pues la enzima que se ve afectada directamente es la enfermedad de tipo 1, la de von Gierke. Esa es la pregunta que les estoy haciendo a usted, no las puedo contestar. Pero sí es un problema. A ver, quiero que se centren todos para que a todos les sirva, ¿cierto? Hepatomegalia. El chico tiene hígado grande y hacen la biopsia de hígado y ¿qué encuentran? Que los hepatocitos tienen sus citoplasmas bien, pero que en él hay una gran cantidad de glucógeno, ¿sí? O sea, el chico no está usando glucógeno, pero está haciendo hipoglicemia, o sea, que no puede utilizar el glucógeno en los periodos de ayuno. Entonces, la enfermedad del chico está en este lado, ¿sí? No lo busquen por acá, porque no es por acá. La enfermedad del chico está entre en esta vía, mejor dicho. Muy bien. Y guíense por lo que dice el caso. Y las enzimas, miren, piensen en la glucógeno fosforilasa, piensen en la glucógeno sintasa, hagan el análisis, que eso es lo que yo quiero, que desarrollen pensamiento crítico. ¿Por qué no podría ser la glucógeno fosforilasa o por qué podría ser? ¿Por qué no podría ser la glucógeno sintasa o por qué sí podría ser? ¿Por qué no podría ser la glucosa 6-fosfatasa o por qué sí podría ser? Entre esas enzimas está el error. El error innato del metabolismo, ¿sí? Doctora.
Yo, pues, Dime. lo que me llama la atención, pues no sé, aquí divagando un poco, menciona que la biopsia hepática, pues dice que los hepatocitos se encuentran con citoplasma y estructura de glucógeno normal, pero aumentada. Entonces, una pregunta. Posiblemente por la edad que tiene el niño, con 3 años de edad, aún no se ha, pues, por así decirlo, no se ha producido una deformidad o una alteración estructural a nivel del hepatocito, sino que como Sí, posiblemente porque estas son enfermedades acumulativas. ¿Sí? entonces, Fíjate que el hígado ha empezado a crecer, por eso tiene la hepatomegalia, pero aún no se ha dañado. Posiblemente si vemos el niño sin tratamiento en unos 3 o 4 años más, ya tenemos los hepatocitos deteriorados. ¿Sí? Y ya no podemos hablar de, no sé, no lo puse para no complicarle la vida, de transaminasas elevadas. Dime. entonces, listo. Si hipotéticamente, entonces, a nivel de formación de glucógeno, todas las enzimas están bien, porque pues si el niño no sigue consumiendo, puede seguir produciendo glucógeno. Entonces la vuelta va a estar en la degradación de ese glucógeno. Entonces yo me iría, por lo que usted ahorita no nos quiere dar una pista, que hasta cierto punto, o sea, la alteración estaría en la degradación, en la lisis. Pero pues ya creo y me iría por la glucógeno 6 fosfatasa, glucosa 6 fosfatasa. Bueno, yo quiero que ustedes, como tengo que sacarles una nota para el CERI, lo que vamos a hacer ahí, por eso no les voy a dar más pistas, lo que vamos a hacer ahí es que ustedes a propósito me envíen cada uno, oígame pues el trabajo tan enorme que voy a tener, pero no importa, me sacrifico. Quiero que cada uno me envíe las respuestas de las preguntas de esta guía. ¿Sí? ¿Me escucharon? Doctora, solo entonces los dos casos de la gluconeogénesis. De la guía, debí numerarlas, pero bueno, no importa. De la vía de glucogenogénesis, glucogenólisis, la mitad del grupo, o sea, del 1 al 40, del 1 al 24, me mandan la respuesta de esta vía, glucogenogénesis, glucogenólisis, de los casos. Y el resto, del 25 al 48, me mandan las respuestas de la vía de glucólisis. Los casos, únicamente los casos, para hacer la evaluación del CERI. Solamente los casos clínicos. Solamente los casos, sí, solamente los casos. ¿Listo? Bueno, señora, la otra guía no se toca. La otra guía no, porque pues apenas se las mandé este sábado, estos días, y todavía no la han estudiado, pero me la mandan, me la mandan redactada con sus palabras, no se me copien de por allá de otros casos. Me la mandan hasta el jueves, les doy plazo. Pues no para mañana, porque seguramente están estudiando. Perdón, ¿cuándo es el examen? El miércoles, profe. El miércoles. Ah, bueno, entonces me la mandan el miércoles por la tarde. Profe, el jueves. Bueno, el jueves. Bueno, señora, qué pena, doctor. Muchas gracias. El jueves, hasta el mediodía les doy. Listo. Jueves al mediodía. ¿Listo? Buena señora. Bueno, profe. Le voy a enviar un correo al correo de ustedes con esto que acabamos de decir. ¿Sí? Doctora, yo tengo una pregunta, qué pena. En la glucogenólisis, la glucosa, cuando yo estoy en el paso de glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y digamos yo tengo una deficiencia en la glucosa 6-fosfatasa, significa que no puedo pasar de esa glucosa 6-fosfato a glucosa normal para ser liberada,
pero esa glucosa 6-fosfato la puedo utilizar para la glucólisis. Correcto. Pero Miren, entonces, miren aquí, aló. sí, doctora, entonces mi duda viene de esto, que la glucólisis solo se llevaría a cabo dentro del hígado o esa glucosa 6-fosfato puede salir del hígado y entrar en otras células para que también hagan glucólisis. La glucosa 6-fosfato no sale de ninguna célula. Por Listo. eso necesitamos la glucosa 6-fosfatasa. Y por eso les digo, el músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa y entonces el músculo tiene glucógeno, pero no puede utilizarla, hace su glucólisis, pero no puede liberar glucosa a nadie más. Entonces le tiene que mandar al hígado cositas para que le haga glucosa cuando hay hipoglicemia, cuando hay ayuno. ¿Sí? La glucosa 6-fosfato, los azúcares fosforilados no pueden pasar las membranas. Entonces, glucosa 6-fosfato no puede salir de hígado. ¿Listo? Ok, entonces, para que quede claro, ahorita les envío un correo. Estudiantes de la 1 al 24, glucogenogénesis y glucogenólisis. Solo respuestas a los casos. Y los estudiantes 25 a 48, glucólisis, gluconeogénesis, respuestas a los casos, ¿sí? Jueves al mediodía. Y es la nota del SERI. Que teníamos un SERI pendiente. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué otras preguntas tienen? Si no tienen más preguntas, si no tienen más dudas, nos vemos en el examen. No sé cómo nos vemos en el examen, pero ahí estaré presente para si tienen alguna duda con las preguntas que hice. ¿Alguien pregunta por la lista de los estudiantes? Perdón un momentico. ¿Ustedes no tienen su propio listado? O sí, entonces Esteban, le mandan la lista a todos los chicos para saber en qué número están. Pues yo la tengo, pero si Esteban se las manda, mejor todavía. ¿Cuál es el papel del alcohol en la gluconeogénesis? El alcohol que ingerimos, Ricardo, porque nosotros en ninguna parte producimos alcohol, pero el alcohol que ingerimos, y por eso a los borrachitos les da hipoglicemia, el alcohol que ingerimos, esa es una... Ricardo no tiene perdón de Dios. Esa es una de las preguntas de las guías y no se la voy a resolver. Pero ya te dije en parte, ¿cierto? Porque a los borrachitos les da hipoglicemia.
Bueno, chicos, recuérdense que no necesito, disculpen, recuerden que no necesito lo que sabe el señor Google, el doctor Google sabe demasiado. Quiero saber cuánto saben ustedes y qué tanto son capaces de redactar. Aquí vamos a evaluar competencias de redacción, ¿sí? De comunicación. Ustedes tienen que comunicar con sus pacientes. Ustedes no pueden tener al paciente ahí en el consultorio y ir a consultar al señor Google. Espérenme, señor paciente, yo consulto al doctor Google a ver qué es lo que usted tiene. No, ustedes tienen que aprender a comunicarse. ¿Alguien me va a preguntar algo? Adelante. Doctora, buenos días. Lo que Buenos pasa días. es que yo también tengo una pregunta ahí, pero pues un poquito más específica. Lo que pasa es que se supone que con el alcohol bajan los niveles de NAD y suben los de NADH y por eso se activa la lactato deshidrogenasa. Pero no se supone que si se activa la lactato deshidrogenasa, pues el lactato puede convertirse en piruvato y entrar al ciclo, pues a la vía. El lactato como tal no tendría que dar o sea, el lactato tiene que volverse a piruvato, ¿sí? Para poder entrar a hacer gluconeogénesis. O sea, por donde vas bien. Con el tema de la relación, yo no sé cómo se puede escribir aquí, no estoy que uso un tablero, pero no tengo idea. El tema de la relación NAD-NADH determina para dónde vamos, si para glucólisis o para gluconeogénesis. En los borrachitos o en los que se ingieren alcohol, hay un desbalance allí. Y lo que dice es cierto. Ahí supuestamente se detiene el gasto y hay mucho NADH, mucho. Entonces, ¿qué le está diciendo ese mucho de NADH a la célula? Ah, usted no tiene problemas de energía, pero es falso, ¿sí? Es como un falso positivo. Pero por ahí es el camino. Muchas gracias. Ok. Entonces yo voy a dejar de compartir la pantalla con ustedes porque nos vamos a ir. Voy a poner aquí mi cámara. En este momento solo tengo 39 estudiantes. Yo sigo preocupada. Son las 8:11. Yo sigo preocupada porque en mi lista y hasta lo que sé, nadie me ha dicho lo contrario, son 48. Entonces, ¿qué va a pasar con los otros muchachos que no han podido entrar a las clases? Esa es la inquietud que les dejo a ustedes. Recuerden que todos somos responsables por todos y no vamos a ser egoístas de que, bueno, si no entró de malas, si perdió el semestre de malas. ¿Sí? Recuerden que tenemos que tomar después una posición frente a esos chicos que no se han podido conectar por X o Y circunstancias. ¿Que les dio pereza? Pues demostremos que les dio pereza. ¿Sí? O que no tienen computador, demostremos que no tienen computador. Los que no tengan computador, que saben que sus compañeros no tienen computador, escríbanle a Rodrigo, al doctor Ocampo, al director de programa, a Pepito no tiene computador, no tiene micrófono, por eso no ha podido entrar. Y para poderles ayudar a solucionar el problema. Que no nos digan después, no, es que las clases se dieron y ustedes no estuvieron de malas. Ok, muchachos, solidaridad con todos, solidaridad con todos. A mí me queda muy difícil aquí ver quiénes no entraron. Se supone que ellos saben quiénes son ellos, los muchachos. Entonces, vuelvo e insisto. Eso, que sepan allá en la dirección, que sepan el coordinador, que Carlos Javier sepa quién es el muchacho que tiene problemas, quién es el que no tiene computador, el que no tiene internet, pueda que tenga computador, pueda que tenga celular, pero no tiene datos. Entonces, de esos son los que tenemos que preocuparnos. Ya el miércoles es el examen, con 39 estudiantes que tengo hoy, yo estoy seriamente preocupada. Bueno, ahí les dejo esa
esa inquietud. No solo pensemos en nosotros. Yo podría pensar, yo estoy dando mis clases, eso no es problema mío. No, ustedes son problema mío. Entonces, tenemos que preocuparnos todos. ¿Listo? Ahí los dejo, chicos. Doctora, Dígame. pues nosotros, lo que usted nos comenta también ha sido pues preocupación de nosotros como compañeros. Pues nosotros tenemos un listado con los chicos que tienen inconvenientes de conexión y de, pues, como tecnológicos. Ellos ya tienen esa lista hace más de 20 días. Y bueno, como esperando a ver qué soluciones dan. Sí, la verdad es que cada vez somos menos en clase. Antes éramos 43, 44, ahorita somos... Exacto. que Hoy están 39, pero como yo estoy incluida ahí, entonces son 38, o sea que me faltaron 10 en el listado que yo tengo de 48. Y en algún momento lo manifestamos y pues nos dijeron que pues que los querían mucho pues por esos chicos, pero pues que ellos no podían parar pues absolutamente nada pues por nadie. Entonces que nosotros no nos preocupáramos, que siguiéramos pues como estudiando, en lo que pudiéramos les ayudáramos y pues, que para adelante fue como lo que obtuvimos de respuesta. Bueno, ahí vamos a ver qué va a pasar después, porque les digo yo a ustedes sin ánimo de armar lío. Cualquier juez de la República le tutela los derechos a la educación, o sea, los protege el derecho a la educación. ¿Sí? Y la universidad tiene que ser responsable por eso. Bueno, listo, yo me voy, ahí les dejo el tema, cualquier cosa me avisan, el miércoles nos vemos, no sé cómo va a ser el tema de vernos el miércoles, pero ahí estaré, ¿ok? Estén muy bien, chao. Muchas gracias, doctora, que tenga un feliz día. Bueno.